Alfonso Alfaro es doctor en etnología por la Universidad de París. Se ha dedicado a la investigación en los terrenos de la antropología del arte y de la historia cultural de México. La mayoría de sus trabajos han sido publicados por la casa editorial Artes de México, donde es director del Instituto de Investigaciones. Ha sido nombrado doctor honoris causa por las universidades del sistema jesuita de la República Mexicana. Demos la bienvenida a Alfonso Alfaro. Buenas noches, muchas gracias. Esta reflexión acerca de la Compañía de Jesús, de su lugar en la historia, de alguna forma nos concierne de manera muy personal, muy directa a todos los que estamos aquí, porque probablemente estamos vinculados a la universidad, hemos pasado por ella, pero creo que es una reflexión que no solamente nos concierne, sino que es una reflexión que involucra a mucha más gente, a un horizonte mucho más amplio, porque finalmente esta institución, en la que nos hemos formado, esta institución respecto de la cual estamos vinculados, tiene un papel muy importante en la historia, independientemente de... Es como cuando uno oye hablar de alguien muy cercano y oye hablar por boca de alguien muy distante o que no se imaginaría que tendría ningún contacto con él. Es decir, la Compañía de Jesús, independientemente de la cercanía que podamos tener con ella, es una institución que tiene una importancia enorme, muchas gracias, en la historia del mundo. Y con este interés quisiera abordar hoy esta reflexión, viendo a la Compañía de Jesús desde lejos, como la ven, como la verían y como la ven en realidad personas que no tienen ninguna vinculación con ella y que intentando comprender cómo funciona el mundo, intentando comprender qué nos espera, necesita un día u otro se encuentran necesariamente con que hay que tomar en consideración a ese protagonista fundamental de la historia que ha sido y que es la Compañía de Jesús. O sea, nosotros, el horizonte habitual de nuestra mirada es bastante corto. Cuando pensamos en nuestra vida no podemos medirla más que por décadas, ¿no? 7, 8, 9, 10, 11, ya, ¿no? No es frecuente que alguien pase de las 10 décadas, de las 11 décadas. Nuestro horizonte, el horizonte en el que vivimos es un horizonte pequeño y en ese horizonte se mueven todas las circunstancias coyunturales, todas las cosas que tienen que ver con lo que se puede llamar como la espuma del tiempo, lo superficial, lo ordinario, que es las elecciones, los gobiernos, las crisis económicas, la crisis de la violencia. Esas cosas que son tan importantes para nuestras vidas tienen un lapso muy corto y tienen un flujo breve. Pero nuestra mirada no alcanza a ver mucho más allá y entonces es muy fácil que tendamos a interpretar todo en términos de esta poca experiencia que es la nuestra, de estos pocos años en que vivimos y que nuestras expectativas se limiten a ese periodo y que nuestras ambiciones y
nuestros proyectos se limiten a las cosas que podríamos. Tengo la impresión de que hay un ruido extraño, ¿no? ¿No es o no? ¿Se oye bien? Bueno, está bien. Entonces, tenemos una perspectiva bastante corta y estamos pensando en las elecciones, en la crisis, en nuestros proyectos personales, etc. Hay otro horizonte un poco más largo, no de las décadas, sino de los siglos, y ese es el horizonte de lo que llamamos las estructuras, los sistemas, ¿no? El capitalismo, el comunismo, la industria, la industrialización, la modernidad, las modernizaciones. Esos procesos se miden por siglos. Es el periodo, es el espacio de las naciones, el espacio de las sociedades. Y allí tenemos poca influencia, pero padecemos directamente todo lo que sucede en esos territorios, en esos espacios. Las cosas cambian, los sistemas se transforman. En el siglo pasado, la mayoría de los que estamos aquí nos tocó vivir en una época en que había un sistema, el sistema marxista, que era un proyecto que tenía algunas sociedades, y ese sistema estuvo, digamos, en vigor como utopía durante un siglo, y luego en la práctica otro siglo, y luego se acabó. Y es muy interesante, es decir, me estoy hablando de los lapsos para que tengamos idea de los lapsos del tiempo, ¿no? Es un par de siglos, es el tiempo el tiempo de las décadas, el tiempo de los siglos. Hay un proceso, hay un nivel más profundo, que es el nivel de los milenios. En este nivel es el nivel de las civilizaciones. Las civilizaciones son procesos, son fenómenos mucho más complejos, mucho más grandes, se miden por milenios, y darnos cuenta de ellos es muy difícil porque no tenemos, es como para mirar las estrellas necesitamos telescopio. Nuestra mirada desnuda no puede percibir lo que sucede en la circunvolución de las estrellas, y lo mismo pasa con los milenios. Pero los milenios hay procesos que duran milenios, y estamos sometidos a ellos, influenciados, etc. Ese nivel de los milenios es el nivel de las civilizaciones. Las civilizaciones son esas grandes formaciones culturales de grupos de sociedades que tienen proyectos de muy largo plazo. En la historia, los historiadores han detectado no más de una decena de ellas, y son procesos cuya vida se mide en milenios. Es interesante, la reflexión de hoy implica o concierne a la Compañía de Jesús porque es una institución que se mueve en esos terrenos, en el terreno de los milenios. Es una institución que pronto cumplirá su primer medio milenio, casi 500 años ya, y es en ese plano en el que quisiera hacer nuestra reflexión. Por supuesto que no es el último horizonte en el que estamos inscritos. Por encima del espacio de los milenios hay el espacio gigantesco de los años luz, de los miles de millones de años, que es el espacio de la naturaleza, es el espacio de la astronomía, el espacio de la historia natural, de la biología, y ese espacio gigantesco forma otro horizonte mucho mayor que el horizonte pequeño. A ver, aquí está así. A ver, mucho mayor que el horizonte pequeño de los siglos y de las civilizaciones. Pero hay un horizonte todavía más encima del horizonte de la naturaleza, encima de ese horizonte de los años luz y de los miles de millones de años. Hay un horizonte más, el último, el definitivo, que es el horizonte fuera del tiempo, el horizonte de la eternidad, el horizonte en el que nuestra vida de cualquier manera está siempre inscrita, el horizonte cósmico. Y justamente la Compañía de Jesús es una institución que está arraigada en ese espacio cósmico. La vida de todos
sea cual sea nuestro horizonte consciente de vida, se encuentra inscrito en ese gran horizonte cósmico, en ese horizonte de la eternidad, de lo que es posible o imaginable o real o fuera de la historia, fuera del tiempo. ¿Qué es lo que hay fuera del tiempo? Ese horizonte cósmico, el horizonte de lo divino, el horizonte de la trascendencia. Ese es el horizonte natural en el que se mueve la Compañía de Jesús. Y por eso su relación con la historia está presente en todos los demás niveles, en el nivel de la naturaleza, de los años luz, en el nivel de las civilizaciones, de los milenios, en el nivel de los siglos y en el nivel de la coyuntura, en la época contemporánea, de los momentos, de lo ordinario, de lo cotidiano. La reflexión de hoy quisiera centrarme justamente en ese nivel intermedio, el nivel de los milenios, el nivel de las civilizaciones, y ver qué lugar ha tenido esta institución en ese plano particular de la historia de las civilizaciones. Como he dicho, cuando los investigadores, los historiadores intentan desentrañar el funcionamiento de la historia humana, han logrado, digamos, imaginar menos de una decena de grandes formaciones civilizatorias, de esas grandes corrientes subterráneas que se miden en milenios. Las matrices fundamentales son, por supuesto, la egipcia, la china, la india, la greco-latina, y en nuestro continente hay dos, la mesoamericana y la andina, ¿no? Esas son las grandes formaciones, las grandes formas que los seres humanos han inventado a lo largo de la historia, las 6 o 7 grandes fórmulas de organizar la vida, organizar la sociedad, inscribirse en el cosmos, inscribirse en el marco de la eternidad a través de instituciones sociales, a través de redes de relación, a través de lazos prácticos de formas específicas de la vida. Estas grandes civilizaciones, la egipcia, la greco-latina, la china, la india, la mesoamericana, la andina, formaron las matrices primeras de las civilizaciones, y un par de ellas tuvo un destino especial, extraño. El horizonte greco-latino en un momento, se vio fecundado de forma muy directa por un agente pequeño, externo, que lo dinamizó todo y que la transformó de forma fundamental, que fue el horizonte de la pequeñísima cultura hebrea. El mundo hebreo, al introducirse de forma muy directa y, digamos, impactante en la gran estructura del sistema greco-romano, provocó un gigantesco cambio. Los actores de este proceso fueron los cristianos. El cristianismo fue el actor que hizo que esta civilización greco-latina se transformara en otra cosa completamente distinta gracias a la inoculación, a la introducción de esta corriente, de esta pequeña cultura marginal, que era en términos de las grandes civilizaciones del mundo, que era la cultura hebrea. Los protagonistas fundamentales de este proceso son los cristianos, 2 nombres fundamentales, Pedro y Pablo, ¿no? Pablo, al abrir el horizonte de la cultura judía a la universalidad de todos los seres humanos, y Pedro, al inscribir en el espacio de las instituciones romanas la institucionalidad de ese nuevo fermento cultural que iba a llegar a ser la iglesia. De manera que el cristianismo generó esa nueva civilización que nació de esa fusión extraña del mundo greco-latino con el mundo hebreo. Y eso hizo surgir una civilización nueva.
Esa civilización, desde que nació, adoptó ese nombre, fue adoptando un nombre que hacía explícita ese carácter fundacional que el cristianismo había tenido para construirla. Y por eso se llamó la cristiandad. La civilización se llamó la cristiandad y, digamos, tuvo dos grandes familias. Por una parte, continuó en Oriente, en torno a Bizancio, floreciendo según una matriz bastante original, la matriz original que los romanos, los griegos y los hebreos habían fundado. Y en Occidente, en el occidente latino, en Europa, adquirió una tonalidad distinta al absorber a los pueblos bárbaros. Pero era una misma cristiandad, tanto en Bizancio como en Roma, tanto en el mundo del Mar Negro como en el mundo del Mediterráneo. Ambas eran un solo gran espacio civilizatorio, un solo gran espacio, una sola manera de entender el mundo, de entender el cosmos, de aspirar a construir la vida humana a partir de las sociedades. En lo que nos concierne, es lo que sucedió en el mundo latino, en el mundo romano, este gran proyecto de civilización llamado la cristiandad evolucionó, se transformó a lo largo de la Edad Media, del Renacimiento, y hacia el siglo XVI tuvo un momento fundamental en este proceso, que es que se abrió literalmente al orbe entero. Es decir, esta apertura al mundo, este gran proyecto de organización de la sociedad que había surgido como ambición de universalidad al llevar Pablo el mensaje cristiano a Grecia y a Roma, encontró un segundo y definitivo, probablemente, horizonte de universalidad con el descubrimiento de la navegación, con la redondez de la Tierra que se inauguró en el siglo XVI, con el descubrimiento de América y con la circunnavegación del globo. La gran globalización. La globalización es la culminación de este proceso de universalidad. Es la globalización, la primera globalización, la globalización por excelencia es la del siglo XVI, es la que permite unir a Europa con América y América con Asia, y hace por primera vez un globo. Y en este proceso, la Compañía de Jesús fue el actor fundamental. Por eso, es decir, si el cristianismo es, digamos, la religión, si el catolicismo, y es interesante, dentro de las familias cristianas, del cristianismo, cada una de las grandes familias ha escogido un nombre, ¿no? En el cristianismo oriental, la iglesia oriental ha escogido para sí el nombre de ortodoxo, ¿no? Son los que tienen la recta doctrina. Después del cisma de Occidente, después de la gran crisis de la Reforma, los movimientos protestantes buscaron la referencia en la palabra del Evangelio. Se autodenominan evangélicos. Es interesante que la Iglesia haya buscado y mantenido siempre la denominación de católico, es decir, de universal. Esta ambición de universalidad de la Iglesia romana es su característica fundamental, una de sus características fundamentales. Y en este proceso la Compañía de Jesús fue el actor definitivo. Porque en el siglo XVI, cuando esa civilización llegaba a la plenitud de su universalidad, la institución que tuvo la tarea de acompañar a la Iglesia y acompañar no solo a la Iglesia, sino a toda la cultura del mundo europeo en ese proceso de expansión a través de las sociedades del globo, fue justamente la Compañía de Jesús. La compañía que había nacido, saben, en términos cronológicos, es siempre interesante pensar que el episodio que sin duda conocen ustedes, el episodio de Pamplona, de la herida de Ignacio de Loyola, que es el momento fundacional a partir del cual
la compañía llegó en un momento dado a existir. Es casi contemporáneo, con unas cuantas semanas de diferencia, con la caída de Tenochtitlan. Es decir, son en este momento las dos cosas suceden. Es el momento en que el mundo se está haciendo redondo. Y en este proceso la compañía tiene una labor fundamental. La compañía es un protagonista fundamental de la exploración. Acompaña a los navíos portugueses en los descubrimientos, va a la India, va a Malaca, va a toda Insulindia, va a Japón, va a China, viene a América. Es decir, este proceso de expansión que Europa emprende es acompañado por la Compañía de Jesús en términos no solo de evangelización, sino, y es el terreno que nos ocupa aquí, sino cultural, es decir, ellos son cartógrafos, son navegantes, son etnógrafos, describen lo que ven. Hay un trabajo muy importante los jesuitas realizan un proceso fundamental de exploración. Hay un segundo labor fundamental de la compañía en este periodo, que es una labor de comunicación. Este mundo que empieza a tejerse como un horizonte muy amplio, los jesuitas no solo lo exploran, sino también lo comunican. Lo comunican a través de su red interna de comunicación, de sus correspondencias, sus publicaciones, sus ediciones, etc. Pero lo comunican sobre todo a través del sistema estético que construyeron, el primer lenguaje estético de ambiciones universales, la última vez que hubo en el mundo un lenguaje capaz de conectar a la base y a la cúspide de las sociedades y que fue capaz de conectar a todas las culturas del mundo, fue un sistema en el cual la Compañía de Jesús tuvo un papel fundamental. Me estoy refiriendo al arte barroco, ¿no? Tenemos esta imagen de la bóveda de Tepoztlán. Es el signo de este lenguaje que los jesuitas difundieron por el orbe. Esto es el ejemplo mexicano de este lenguaje, pero es el mismo lenguaje estético que podemos encontrar en la India y en China y en Flandes y en Italia y en todo el mundo. Es el primer gran sistema de comunicación de la globalización, en el cual la Compañía de Jesús tuvo un papel muy importante. Desgraciadamente no tendré tiempo ahora de analizar el cómo y el por qué, pero es decir, basta con, no, me limito aquí a enunciarlo, digamos. Este proceso de exploración se ve acompañado de de una aportación muy importante en el terreno de la comunicación. Pero hay una tercera función que los jesuitas desempeñan durante este periodo, y es el nivel de la construcción. Los jesuitas, la labor que están realizando, su labor apostólica, su labor de educación, su labor misionera, desempeña un papel de construcción de las sociedades. Crean vínculos sociales específicos, integran espacios de territorio, forman élites, crean lazos de vinculación entre los diferentes grupos, por ejemplo, las congregaciones de estudiantes, de padres de familia, de indígenas. O sea, crean sociedades, integran sociedades. Es un fenómeno muy interesante. Es decir, cómo en este gran proceso de expansión del siglo XVI que por el mundo se expande, la compañía va en cada uno de los lugares donde está presente, va desempeñando funciones distintas, siempre con ese mismo propósito de construir las sociedades. En el caso de México es muy patente y hablaremos de esto dentro de un momento. Pero no solo. En todos los lugares donde están hay una contribución específica a la vinculación entre las poblaciones, a la construcción de instituciones, a la formación, a la exploración del territorio con vistas a su aprovechamiento a fondo, etc.
Este proceso de triple de exploración, vinculación y construcción eh, eh, hace de la Compañía de Jesús ese gran protagonista, es decir, la historia de la mayor parte de las grandes sociedades que se vieron influidas por el catolicismo a partir entre el siglo XVI y el XVIII es indispensable para entenderlas, examinar el papel que la Compañía de Jesús tuvo en su construcción. Si hablamos de Polonia, por supuesto que tratándose de México o del Perú o del Brasil, pero no solo, si hablamos de Bélgica o de Polonia o de Francia o de Italia o de Austria o de Suiza o de incluso los países asiáticos. Todos esos países, si queremos entenderlos, tenemos que pasar por el papel que los jesuitas tuvieron en su estructuración, en su construcción. Esta globalización generó unos efectos curiosos. Uno de ellos fue que justamente este gran espacio en el cual el gran espacio que había sido llamado la cristiandad empezó a llegar a sus límites. La cristiandad era posible en un mundo en el cual las diferencias entre los seres humanos pudieran referirse a determinaciones de tipo confesional, de tipo simbólico, de tipo religioso. Cuando esta globalización se instauró, la noción, la determinación de tipo simbólico o religioso no fue ya suficientemente funcional. Y esta civilización que se había autodenominado Occidente comenzó a emanciparse de la Iglesia. La Iglesia había adquirido durante ese más de un milenio una responsabilidad enorme. A la caída del Imperio Romano, la Iglesia era la única institución que había podido desempeñar las funciones de organización social, de organización política, de organización científica. Y las sociedades aprendieron a depender de la Iglesia para esto. Estos 2 siglos de globalización hicieron a las sociedades sumamente autónomas y dependieron cada vez menos de la Iglesia para esto. Esa emancipación en el terreno cultural fue decisiva porque hizo que la Iglesia perdiera el protagonismo que había tenido hasta el siglo XVI, incluso lo que había conservado durante el siglo XVII, y que la ciencia fuera cada vez más autónoma y los sistemas políticos también fueran cada vez más autónomos. Y hubo un espacio que comenzó a reemplazar el espacio de la civilización y fue el espacio de las naciones. Las naciones como proyecto autónomo, como proyecto autorreferido, necesitaban mucho menos de la Iglesia para funcionar, para existir, que lo que habían sido la civilización de la cristiandad. Y en ese momento, esta civilización, la cristiandad, al emanciparse de la Iglesia, decidió abandonar su nombre y lo cambió. Y a partir del siglo XVIII se llama solamente el Occidente. Este cambio de nombre es muy revelador del tropismo, de la estructura, de la fórmula, de dónde están ahora los límites del proyecto cultural de este gran espacio civilizatorio que se llama ahora Occidente. En este nuevo proceso, ese nuevo proceso fue muy dramático, tan dramático que engendró, entre otras cosas, la supresión de la Compañía de Jesús, la Revolución Francesa, el encarcelamiento del Papa, unas vicisitudes muy serias para la Iglesia. Pero el mundo que ha surgido es otro, en ese mundo vivimos ahora, de hace un par de siglos ya, y en ese siglo, en este proceso, es interesante, quisiera detenerme brevemente en analizar rápidamente 2 fenómenos. Uno es
He dicho muy rápidamente cuál fue el papel de la Compañía de Jesús en la construcción de nuestra civilización, de la civilización que ahora se llama Occidente. Diré muy brevemente cuál ha sido el papel que ha tenido la Compañía de Jesús en la construcción de esas otras civilizaciones, la egipcia, la china, mencionaré brevemente la India, y después quizá me gustaría hacer una reflexión sobre la situación actual y lo que significa la actual situación en términos de desafío civilizatorio. Quizá la gran aportación que podemos extraer de una reflexión acerca de estos temas consiste en desvincular o en entender cuál es la relación que existe entre el horizonte de las civilizaciones y de las culturas y el horizonte de la fe o de la iglesia o del mensaje evangélico. Durante el tiempo en que nuestra civilización, la cristiandad, dependió de la iglesia para organizar su vida social y su vida política y su ciencia y su tecnología, durante todo ese periodo fue la iglesia es decir, para los cristianos era muy fácil confundir los planos. Era muy fácil suponer que lo que la cultura proponía o lo que esa cultura tan influida por la iglesia proponía o exigía era lo natural en términos de evangelización. Por ejemplo, la monarquía, ¿no? Durante siglos era como evidente que la forma normal de la organización del poder en las sociedades occidentales era la monarquía, y la gente pensaba que era la forma natural como un cristiano debería organizar la vida pública. Otro ejemplo es el papel de las relaciones entre los hombres y las mujeres, ¿no? El tipo específico de relación que había entre hombres y mujeres dependía, digamos, de una organización específica de la vida social, una subordinación muy clara de las mujeres, un predominio masculino, etc. Y la gente tendía a considerar que eso era propio del cristianismo, que había una identificación entre los valores evangélicos y los valores de la sociedad. Hemos visto, conforme las cosas se transforman, que no es necesariamente así, que el mensaje evangélico puede ser vivido de forma diferente en sociedades distintas, y que las determinaciones sociales, que los proyectos que las sociedades necesitan para organizarse, como en el terreno del poder o en el terreno de las relaciones entre las personas, son algo que no depende necesariamente de una propuesta eclesiástica o religiosa. Ahora lo sabemos, pero antes era muy difícil de percibir. Entonces, esto creo que es una de las aportaciones importantes en términos de nuestra reflexión contemporánea, que nos ayuda a entender cómo podemos ahora plantear las cosas cuando reflexionamos acerca de la realidad de nuestro mundo. Diré brevísimamente cuál fue la relación de la Compañía de Jesús respecto de estas otras dos, tomaré solamente dos ejemplos, el ejemplo de Egipto y el ejemplo de China, para que tengamos un poco el horizonte, y luego vendré directamente a la época contemporánea. Este hombre que vemos aquí se llama Atanasio Kircher, es uno de los más brillantes intelectuales jesuitas del siglo XVII. Entre otras cosas, es uno de los artífices del descubrimiento de la cultura egipcia para el mundo occidental. Egipto estuvo siempre presente en el radar de los europeos y de la cultura griega, por supuesto. Los griegos estuvieron siempre en contacto con Egipto, pero había siempre una gran curiosidad, había una gran cantidad de cosas que el mundo sobre la gran cultura egipcia que Occidente desconocía. Entre otras cosas, porque el lenguaje de los jeroglíficos ya no era accesible,
Y la lengua copta hablada por los campesinos en Egipto no solían escribirla de la misma forma como digamos, su traslación al universo pictográfico de los jeroglíficos se había perdido desde hacía mucho tiempo. Los europeos y la cultura la filosofía occidental, el pensamiento occidental, había supuesto que había una gran cantidad de saberes fundamentales en la cultura egipcia, de los cuales Occidente tenía una noticia bastante vaga y bastante superficial, pero que sabía que era algo fundamental que había que explorar. Atanasio Kircher tuvo un papel en esto muy importante. Él, al establecer los primeros vocabularios de lengua copta, permitió que más tarde se pudieran hacer la interpretación a partir de la piedra Rosetta de Champollion del siglo XIX de los jeroglíficos. Es decir, su recopilación de la cultura copta en su época permitió entrar muy a fondo en la gran tradición de la cultura egipcia. Pero no solo esto. Su interés por lo que los occidentales suponían que era la gran cultura egipcia, no siempre a partir de fuentes directas, pero a partir de fuentes indirectas con frecuencia, hizo que se creara toda una imagen, digamos, del mundo egipcio en Occidente que trataba de explorar, de extraer esa sabiduría arcana que venía a completar el conocimiento científico sólido, riguroso, occidental, de la tradición aristotélica. Y entonces, esa especie de neoplatonismo que había guiado la labor de la exploración de Kircher, le permitió hacer presente en la cultura occidental el legado que nuestra cultura, que nuestra civilización debía al mundo egipcio. Sin Atanasio Kircher no podemos entender, por ejemplo, a Sor Juana Inés de la Cruz. La gran cultura mexicana del siglo XVII está marcada por la obsesión de entender qué cosa era eso del mundo egipcio, qué cosa era. En México los grandes debates científicos intelectuales del siglo XVII, inspirados por Kircher, trataban de entender la relación que podía haber o no entre las antiguas culturas prehispánicas y las culturas de ese mundo extraño y maravilloso que era el antiguo mundo egipcio. Y los grandes textos de Sor Juana sobre Isis, por ejemplo, vienen directamente de los trabajos que hizo Atanasio Kircher. Es decir, la idea que tenemos del mundo egipcio, y no solo la idea, sino el conocimiento real que tenemos ahora, gracias a la que ahora tenemos acceso directo a la transcripción de los jeroglíficos por una parte, pero por otra, el que durante más de un par de siglos nos haya acompañado esta visión neoplatónica que enfatizaba el hecho de que había que buscar en los signos, en los símbolos, en esa dimensión arcana de la cultura, claves que no solamente la ciencia racional podía darnos. Creo que es una de las importantísimas aportaciones de Atanasio Kircher a nuestra cultura. Como ven, despachamos Egipto en 4 minutos, así que con ese mismo ritmo hablaremos de China, ese otro horizonte en el que los jesuitas tuvieron un papel también muy importante. Bueno, menciono de paso otros espacios donde la compañía tuvo un papel muy importante. Alessandro Balignano en la India. La India, como saben, fue el polo fundamental a partir del cual los jesuitas, siguiendo la expansión portuguesa, pusieron sus primeros pies en el continente asiático y entraron en contacto con el hinduismo, con el brahmanismo y con el budismo también. Y desde entonces hay un saber occidental sólido y científico, riguroso, acerca del budismo, acerca del hinduismo también, que viene desde ese mismo momento en que los jesuitas
comenzaron a hacer un estudio sistemático de esas culturas y llevarlo a Occidente y introducirlo en nuestra conciencia desde una época muy temprana de forma sumamente rigurosa. Este es el padre Nobili. Como ven, su ropaje es signo de esta adaptación al universo brahmánico de la India y esa actitud de integración con la cultura local. Y Alejandro de Rodas, el gran misionero de Vietnam, a quien debemos el alfabeto que los vietnamitas usan hasta el día de hoy, ¿no? Es todavía otra de las obras importantísimas de Atanasio Kircher son sus trabajos no solo sobre Egipto. Kircher es un personaje que su última biógrafa, Palafrén, le ha llamado el último hombre que lo sabía todo. O no, ¿no? Ese es el título de la biografía, ¿no? O no. Porque es un vulcanólogo, es un epidemiólogo, es un grandísimo musicólogo, es un extraordinario experto en óptica, es un gran físico de la óptica. Pero en fin, este es uno de los volúmenes de Kircher acerca de China, de la cultura china. Y esto nos abre rapidísimamente el horizonte de esta otra gran cultura, del otro gran espacio civilizatorio que es el espacio chino. Tenemos aquí representados en un espacio de culto a Atanasio Kircher y a uno de los ayudantes del padre Ricci, del gran misionero jesuita en China. China representó para el mundo occidental. El descubrimiento de China fue probablemente, no el descubrimiento, China nunca había estado ausente de la conciencia de Occidente. Y desde la época de los franciscanos del siglo XIII y de Marco Polo había habido siempre contactos. Pero el verdadero encuentro entre China y Occidente se dio en torno de un protagonista fundamental, que es el padre Ricci, Matteo Ricci, y sus misioneros que siguieron su proyecto. Como saben, China era el país más poderoso de la Tierra, ya estaba a punto de volver a ser. Es naturalmente el país más poderoso de la Tierra porque es el más antiguo, es la más antigua de las grandes civilizaciones con Estado, así que es naturalmente el país más rico, el más organizado, el más estructurado. Y tuvo un pequeño bache de 2 siglos, en el siglo XVII y XVIII, XIX, pero salvo esos dos siglos pequeños, todo el resto del tiempo China ha sido el país más importante y poderoso de la Tierra. Entonces, para Occidente siempre China era el país, el gran país de referencia, el país respecto del cual se sentían en completa sensación de inferioridad. Y, por supuesto, el papel de la actitud, digamos, de los misioneros era completamente distinta de la que podían tener con un país o con lugares en donde podían tener cierto sentimiento de superioridad cultural. Aquí era claro que los chinos sabían de todo mucho más que los occidentales y que tenían una sociedad mucho más rica, organizada, eficaz, funcional que la que ellos tenían. Había ciertamente algunas cosas en las que los occidentales tenían superioridad: la física, la astronomía, el dibujo de la perspectiva, las matemáticas. Y gracias a esto, a esta superioridad tecnológica en estos 4 terrenos, y el dibujo, la pintura de la perspectiva, los jesuitas pudieron ser tolerados, admitidos en ese mundo tan superior, ¿no? Los jesuitas solían decir que en esta sociedad tan rica y tan perfecta le falta solo la luz de la fe para ser plenamente digamos, digna o justa.
Y por eso ellos hacían siempre esa referencia a los santos de la antigüedad clásica, ¿no? Así como los padres del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, o bien los antiguos grandes hombres de la cultura griega, como Sócrates, eran personas que habían podido, solo por la luz natural, llegar a niveles supremos de dignidad humana. Así los chinos se encontraban en un nivel semejante. Los mandarines representaban ese máximo nivel y por eso los jesuitas se convirtieron ellos mismos en mandarines y se esforzaron por ser admitidos en la casta de los mandarines para, desde ese interior, tratar de darle a la cultura china esa pequeña pero fundamental brizna que le faltaba, que era la luz de la fe. Y aquí otra vez esta misma la reflexión de ese momento, a la diferencia entre la cultura y la fe. Es decir, para los jesuitas era claro que en cualquier sociedad, incluso la China, no había que cambiar nada de su forma de organización social, ni cultural, ni política, ni lenguaje, ni nada. Había solo que, aprovechando esas fórmulas, su lenguaje, su cultura, sus tradiciones, sus ritos, sus ceremonias, en ellas introducir el mensaje evangélico. Aquí tenemos justamente una de estas representaciones en donde es una representación de un rito tradicional chino, en donde los jesuitas están intentando introducir en él esa dimensión evangélica. Por supuesto, eso creó muchísimos conflictos con Europa y no fue tolerado y fácilmente, y acarreó, pues fue uno de los razones, digamos, de que la Compañía de Jesús fuera suprimida más tarde. Hubo grandes conflictos, pero esa actitud es muy significativa de dos cosas. Primero, de la conciencia de que la diferencia entre la fe y la cultura, y segundo, de que en toda cultura es posible hacer presente a la fe sin necesidad de transformarla, sin necesidad de violentarla o distorsionarla, desde los propios parámetros culturales. Este es el gran Matteo Ricci, que es el hombre que encarna esta manera de entender el contacto con las otras culturas. Y bueno, aquí está representado justamente con un mapa, con Kircher, para dar muestra de que una de las labores fundamentales de los jesuitas de las aportaciones fundamentales que los hicieron tolerables y luego necesarios a los chinos era justamente sus conocimientos científicos en la cartografía. Saben, ahora China y Rusia han sido enemigos durante casi todo el tiempo y ahora empiezan a tener un coqueteo muy reciente, pero una de las razones de conflicto más importantes están en los límites territoriales entre China y Rusia. Y los límites territoriales entre China y Rusia actuales fueron establecidos por los cartógrafos jesuitas en el siglo XVII, por el padre Ferviste. Hemos hablado de China, decir del lugar fundamental que tuvieron los jesuitas en antes de abandonar China. Una cosa muy importante, es decir, lo que los jesuitas llevaron a China, la ciencia occidental en astronomía, cartografía, matemáticas, dibujo, pintura, etcétera, que no podemos examinar ahora, pero los jesuitas trajeron de China dos cosas muy fuertes. Uno, la noción de que es posible una sociedad sin aristocracia. China es una sociedad en donde el poder descansa en la meritocracia. Los mandarines son personas que gobiernan después de haber pasado exámenes. El poder está en manos de gente que sabe dirigir, que sabe administrar, y la elección de los funcionarios se logra a través de exámenes, del trabajo, de la competencia profesional. La meritocracia es la clave del funcionamiento del sistema chino, y los jesuitas, cuando llevaron esto a Europa, provocó una extraordinaria revolución
en el pensamiento europeo. La idea es posible, esa sociedad que tanto admiramos, esa sociedad que produce la laca, la seda, la porcelana, el marfil, y que envidiamos, no tiene aristócratas, tiene funcionarios de carrera, tiene funcionarios que hacen exámenes. Esto fue una puntilla que aceleró la Revolución Francesa y aceleró el gran movimiento antiaristocrático en la sociedad británica y en la sociedad francesa en el siglo XVIII. Otro elemento muy importante que los jesuitas trajeron a Europa era esta idea, ellos deseosos de hacer aceptar por los teólogos occidentales la idea de que los ritos que los chinos celebraban eran suficientemente valiosos para ser respetados, se dedicaban a subrayar lo más posible en esos ritos su carácter cívico y a soslayar lo más posible su carácter religioso, para mostrar cómo era posible aprovecharlo como rito cívico, como una ceremonia cultural, y dotarla de una dimensión religiosa. Entonces contribuyeron a construir de China esta idea que Occidente tiene hasta la fecha de una sociedad que se rige por preceptos morales, no por preceptos religiosos. Es decir, y ha contribuido a crear en Occidente esta idea que tenemos en Occidente, que Occidente ha tenido siempre, de una sociedad del confucianismo como un sistema ético ante todo, y más que como un sistema religioso. Como ven, esos dos elementos, la meritocracia y hablar, es decir, proponer como ejemplo una gran sociedad que se rige por el mérito y una gran sociedad que se rige por la moral, fueron un aliciente muy activo para los grandes movimientos del siglo XVIII que desembocaron justamente en el fin del antiguo régimen y que con eso arrastró a la Compañía de Jesús su desaparición momentánea durante 4 décadas. Entonces, esto es lo que China, digamos, es su relación con el mundo. Ricci es un personaje fundamental. La iglesia china sufrió persecuciones terribles durante el siglo XX, toda la época del maoísmo, y hasta la fecha la situación de la iglesia en China es una situación muy difícil, pero los padres, cuando los obispos chinos pudieron salir por fin para el Concilio Vaticano II, muchos de ellos no se habían, ni siquiera se conocían unos con otros, los que pudieron salir a Roma para el concilio. Y el día que llegaron a Roma, lo primero que hicieron, tuvieron una reunión para juntarse y hacer una declaración pidiendo a la Santa Sede la canonización del padre Ricci. Esto fue el día que se abrió el concilio, hace ya 50 años que se acabó, y todavía tengo la impresión de que el proceso está más o menos en las mismas, ¿no? Pero, bueno, hemos hablado de China, de Egipto. Tengo que decir 2 palabras sobre nuestro país, por supuesto. En nuestro país, como ustedes saben, y ya no voy a abundar muchísimo en él, porque en esto el papel de los jesuitas en la construcción, recuerden esta triple función de exploración, vinculación y construcción, el papel fue fundamental. Tenemos aquí este mapa de la California, que es el territorio de exploración de los misioneros, a partir del padre Salvatierra, el padre Quino, y el trabajo fundamental de Clavijero al hacer una síntesis, por una parte, del mundo, de los 2 grandes extremos del mundo mexicano, de las culturas, digamos, simples o marginales del mundo baja californiano y de las grandes culturas del altiplano, en el caso de los aztecas. Un hombre encarna de manera ejemplar esta doble función, es el padre Clavijero, y allí ahora que me cambié de lentes, descubrí que estaba aquí el padre Reynoso, y me alegra mucho saber que él es el gran conocedor del mundo clavijeriano, y sin duda él podrá
hablarles mucho más de este papel que el papel tuvo en la construcción de nuestra sociedad. No solo nos dio la primera gran síntesis de nuestro proyecto, de nuestro devenir histórico en torno al mundo de las sociedades prehispánicas, sino que nos dio la base fundamental para la construcción del proyecto cultural para una nación mestiza. O sea, digamos, en el terreno de la construcción de las sociedades es difícil encontrar a alguien más activo, más propositivo, más influyente que Clavijero y su generación en lo que respecta a la construcción de una sociedad. Y aquí, bueno, es el padre de Salvatierra, mencionado hace un momento, el papel de los jesuitas en la construcción de las referencias fundacionales de los mexicanos es, como saben, fundamental. La Virgen de Guadalupe, la devoción guadalupana, fue, digamos, no las apariciones, sino la devoción propiamente dicha, es un fenómeno que debe muchísimo a la labor activa de los jesuitas por propagarla, difundirla, consolidarla, encontrar en Roma legitimarla, etc. Y bueno, con esto concluiría la reflexión sobre México. Quisiera llevar ahora, decir, hemos visto de forma muy acelerada qué significa esta relación entre qué es eso de una civilización, qué lugar puede tener la fe o la iglesia en una civilización, qué lugar han tenido los jesuitas en relación con las civilizaciones. Y quisiera concluir con una reflexión final sobre nuestra época contemporánea, porque es claro que la civilización en la que vivimos ya no se parece en nada a aquella cristiandad en la que nació la Compañía de Jesús. Lo que los jesuitas tenían que hacer para ayudar a su civilización en aquel momento era justamente expandirla, llevarla por el mundo, buscar diálogos de esa civilización con otras, pero ahora nuestra civilización es ya totalmente distinta. Esta civilización, el hecho mismo que haya cambiado de nombre, es una civilización que se reconoce ya como post-cristiana en términos y el cristianismo es en ella ocupa una función finalmente minoritaria, no en términos de número, pero sí en términos de presencia, ¿no? La ciencia está totalmente emancipada, los sistemas políticos están totalmente emancipados. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué toca? ¿Qué corresponde en una situación como esta? En una civilización que cree saberlo todo, que cree conocerlo todo, que cree no necesitar nada, ¿no? Una sociedad que no, de alguna forma son como eran los chinos en el siglo XVI, cuando llegaba un misionero europeo, que es alguien que ellos veían como alguien despreciable, ¿no? ¿A qué vienes aquí? ¿Crees tú que tienes algo que enseñarnos? ¿Crees tú que puedes, que tienes algo que nosotros no sepamos? Es un poco la actitud de la civilización contemporánea, de la cultura civilización contemporánea respecto de la iglesia, respecto de la fe. Entonces es interesante qué podríamos, qué cosas son realmente fundamentales desde esta perspectiva. Creo que la primera es la noción de esta conciencia de los niveles del tiempo y de la eternidad. Solo desde una perspectiva de la fe, solo desde una perspectiva cósmica, como es la del cristianismo, es posible tener esta relatividad, digamos, o relativizar estos niveles del funcionamiento del tiempo, situarse fuera de la historia. Para poder estar en la historia es preciso tener un pie fuera de ella. Y ese pie fuera de ella es lo que nos otorga la conciencia de ser criatura
la conciencia de que el tiempo es solo una variable respecto de la eternidad. Y esto es algo que la sociedad contemporánea no tiene, ¿no? No tiene esta noción de la relación entre una criatura y un creador. No tiene la relación entre lo que significa el tiempo por referencia a una dimensión de eternidad. Esta dimensión de trascendencia es justamente esta aportación fundamental que esta institución, no la iglesia entera, pero esta institución cuya tarea fundamental fue vincular a las civilizaciones, puede desempeñar ahora en una civilización como la nuestra. Desde esta perspectiva es también fundamental el lugar, el posicionamiento respecto de este segundo nivel o de este penúltimo nivel en términos del tiempo, que es el tiempo de los años luz, el tiempo de la naturaleza. Ese tiempo de la naturaleza, y a esto nos invita a la reflexión del Papa Francisco en su encíclica última, es justamente el situar la labor de la humanidad respecto de ese horizonte que no es realmente transhistórico, porque está dentro del tiempo, aunque estas dimensiones de los miles de millones se nos salgan de la cabeza y sea difícil de captar, pero es que es una dimensión al que también la sociedad no tiene los instrumentos para manejar. Y una institución como la Compañía de Jesús, que sí tiene una permanencia milenaria, ya de medio milenio, es el terreno en donde esta institución juega. Mire, esta reflexión, estos ejemplos que he puesto, el papel de la Compañía de Jesús en diversos espacios, ha tenido como propósito mostrar cómo en este terreno de los milenios esta institución sí sabe moverse, sí tiene cosas que decir. Y por eso creo que que este terreno de lo civilizatorio, esta institución puede tener cosas que decir hoy a este respecto. Primero, en lo que he dicho en términos de la noción de tiempo y eternidad y sentido de trascendencia. Segundo, esta dimensión del tiempo y el horizonte de la naturaleza. Y tercero, la conciencia del horizonte de la civilización. La conciencia del horizonte de la civilización. El saber que hay cosas que se miden en milenios y que tenemos que saber manejarlas. Y para esto quisiera concluir con este ejemplo, para mí absolutamente admirable, que no puedo dejar cada vez de referirme a él. El padre Clavijero, en uno de sus textos más brillantes, hace una reflexión de su época. Él vivió en el siglo XVIII y trata de analizar su época, el siglo XVIII, con la mirada de la gente del siglo XXII. Dice, ¿qué van a pensar de nosotros, de esto que está pasando ahorita, esto, de forma detallada? ¿Qué van a pensar de esto y esto y esto en el siglo XXII? Es decir, ese era el horizonte en el que estaba enmarcado su reflexión histórica. Él podía pensar en el siglo XXII porque estaba pensando en la eternidad. No porque estaba pensando, porque estaba afectivamente, orgánicamente anclado en la eternidad. Y podía pensar que el siglo XXII era un espacio razonable en el que alguien que tiene una perspectiva de por lo menos 4 siglos para atrás y sabe, cuando trazamos cualquier curva, podemos puntear los rasgos que siguen dependiendo de la profundidad que tenga la curva hacia atrás. Cuando alguien como él, en sus análisis, había hecho una investigación que abarcaba siglos hacia atrás, podía pensar en siglos hacia adelante. Eso es lo que en este país no tenemos siempre, ¿no? Esa es la diferencia que existe, por ejemplo, entre un político y un estadista, ¿no? Un político es alguien que se mueve en la coyuntura. Un estadista es alguien que se mueve en el horizonte del tiempo social y del tiempo civilizatorio. Alguien que puede mirar medio milenio atrás y por tanto pensar en medio milenio adelante.
tenemos un ejemplo totalmente palpable de alguien que ha pensado en medio milenio adelante. La semana pasada, por una serie de circunstancias, he estado en el Hospicio Cabañas. El hospicio, el obispo Cabañas era contemporáneo de Clavijero, y podemos estar seguros que Clavijero y Cabañas pensaban en ese horizonte de 4 siglos adelante. Es decir, un edificio como ese fue hecho pensando en ustedes, por un obispo en el año 1790 y tantos, pensando en la generación de 1900, y pensando en los nietos de ustedes y en los nietos de sus nietos, ¿no? Y así como Clavijero, es decir, todavía ahorita, cuando leemos a Clavijero, no hemos llegado a la época, todavía Clavijero nos lleva un siglo de ventaja, porque él está pensando ya en el siglo XXII. Nosotros todavía no estamos. O sea, ¿cuántos procesos mexicanos están haciéndose ahorita pensando en el siglo XXII? Y este señor lo estaba haciendo desde el siglo XVIII. Es decir, ¿cuánta gente ahorita está pensando en el siglo XXV? ¿No? Que sería el equivalente de Clavijero, lo que estaba haciendo. ¿Cuántos proyectos sociales, cuántas obras de construcción, cuántas obras de infraestructura, cuántas obras de educación se están haciendo como el hospicio? Como, dije el hospicio porque pero pienso en otra obra jesuítica importante en la ciudad, es el convento de Santa Mónica. El convento de Santa Mónica fue hecho casi 80 años antes que el convento, que el hospicio. Es una fundación jesuítica, como saben, bueno, como no todo el mundo sabe. El padre, se me fue ahora su nombre. Es la fundación de un jesuita, un convento para monjas. Vean el convento de Santa Mónica, es un espacio recién restaurado, un espacio espléndido. El edificio aledaño, que fue la 15ª zona y fue destruida, y ahora, primero destruido y se encuentra en el patio de los Ángeles, era lo que ahora es el patio de los Ángeles, que está en Analco, era el convento original que este padre jesuita fundó en 1720 más o menos. Es decir, esta gente estaba pensando en siglos hacia adelante. Entonces, creo que esa es otra de las grandes lecciones que podemos aprender de esta capacidad de involucrarse en una relación específica con el tiempo. Una sociedad como la nuestra, con tantas vicisitudes, con tantas rupturas, nos cuesta muchísimo trabajo pensar hacia adelante. Y tenemos que saber que no es un sueño, eso es totalmente posible. Tenemos aquí la prueba. Las cosas que valen la pena se hacen así. O sea, vayamos al hospicio, vayamos a Santa Mónica. Si Guadalajara tiene una institución como esa, es porque alguien pensó, y si Clavijero escribió lo que escribió, es porque era capaz de pensar en el siglo XXII. Entonces, eso creo que es una de las grandes enseñanzas fundamentales que podemos sacar en términos de nuestra relación, en términos de civilización. Y finalmente, la última de las grandes reflexiones en términos civilizatorios tiene que ver con el asunto de la alteridad. La conciencia de que nuestra cultura y nuestra civilización estamos en este momento recibiendo de nuevo esa civilización que ahora se llama Occidente, que ya no se llama cristiandad, está recibiendo un desafío muy fuerte desde 2 horizontes civilizatorios que Occidente como civilización no se había dado cuenta, no había tomado suficientemente en cuenta, que son el mundo del Islam y el mundo confuciano, chino, digamos, la cultura del mundo confuciano. Esos 2 espacios son espacios civilizatorios, autónomos, distintos de la civilización occidental, y tienen propuestas, sistemas, modelos de organización distintos. Tenemos que entender que hay formas de entender el mundo distintas de la nuestra. Tenemos que entender que no todo el mundo, que no todo es capitalismo, comunismo, que China es un país que es comunista y capitalista, las 2 cosas a la vez. O sea, que hay un horizonte. Tenemos que aprender a rebasar ese nivel, es decir, ese nivel de los sistemas, ¿no? Esa es problemática fundamental. La desigualdad es un problema muy importante, pero está en ese nivel de los siglos, no en el nivel de los milenios, ¿no? Tenemos que aprender a pensar en un nivel más complejo que el nivel que ese pequeño nivel.
Y eso es un desafío intelectual muy grande. No tenemos instrumentos conceptuales para eso, pero ese es el tipo de cosas que los jesuitas hicieron en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Es decir, pensar las cosas que nadie pensaba, plantearse los problemas que nadie se planteaba, explorar los territorios donde nadie había entrado. Y ese creo que es el tipo de desafíos que le tocan a la Compañía de Jesús, que le tocan a una institución como esta, que le tocan a la gente que de alguna forma gravitamos en torno a esa institución. Ese es el tipo de cosas que solamente pueden hacer instituciones que tienen dimensión milenaria y que son capaces, por tanto, de abordar el tema de las civilizaciones. La gran perplejidad de Occidente respecto del mundo chino, por ejemplo, o respecto del mundo del Islam, tienen en este momento mucho que ver con la dificultad que tiene la ciencia occidental, que tienen los instrumentos conceptuales de que disponemos en Occidente para pensar esta dimensión de lo civilizatorio. Entonces por eso es que pensé que era útil a partir de la Compañía de Jesús llevarnos a esta reflexión sobre la necesidad de explorar esta dimensión de lo civilizatorio y de aprender a entender esta dimensión de alteridad, de cómo es entender que los seres humanos pueden vivir de formas totalmente diferentes de la nuestra, y la pregunta fundamental que se hacía San Pablo y que se hacía el Padre Ricci y que se hacían los misioneros siempre es: ¿de qué manera es posible, sin transformar la cultura de los otros, y hacer audible en ella el mensaje evangélico? Como sabemos, la fórmula está perfectamente clara. No es necesario valerse de las matemáticas o de la astronomía. La clave está en el evangelio mismo. En esto conocerán que sois mis discípulos, en el testimonio de la caridad. No hay muchas maneras de hacer saber en las civilizaciones distintas qué cosa es el mensaje evangélico, si no es con el testimonio vivo del respeto y del amor al prójimo, ¿no? Bueno, pues creo que esto es lo que tenía ganas de compartir con ustedes. Agradecemos al doctor Alfaro la conferencia, y antes de pasar a nuestro espacio de preguntas y respuestas, les recuerdo que no se vayan sin entregar la pequeña encuesta que les entregamos al inicio, porque para nosotros es muy importante su retroalimentación de este espacio. Vamos a pasar a nuestro espacio de preguntas. Las personas que estén interesadas en preguntar algo, favor de levantar su mano y ser breves y claros. Ale, creo que está apagado, ahorita lo prendo. Listo. Buenas noches, doctor Alfaro. Primero, agradecerle su conferencia, muy interesante, muy ilustrativa, y quisiera permitirme agregar un desafío más a los dos que usted planteó, que son muy válidos e importantes, desde luego. Este tercer desafío está dentro, como dicen por ahí, del huevo de la serpiente. En el occidente, de alguna manera post-cristiano, se está dando un fenómeno que pareciera irreversible, que es una tendencia tremenda al ateísmo, por diferentes razones, que no tiene caso aclarar mucho. El aspecto de la ciencia, el materialismo, el hedonismo, el sistema neoliberal sociopolítico que nos abruma. Entonces, esta tendencia, usted lo sabrá mejor que yo, obviamente, al ateísmo es verdaderamente pues alarmante desde un punto de vista, y por otro lado puede cambiar muchos aspectos de la sociedad occidental. Los datos están ahí. Europa, incluso México, tan católico, tan cristiano, estaba
está reduciendo su nivel de creencia de una manera que, qué bueno que mencionó la visión de los 4 siglos, pero me temo que esto pudiera ser mucho menos. Entonces quisiera agradecerle algún comentario al respecto. Gracias. Quizá podemos escuchar otras intervenciones para... Sí. Ah, ok. Entonces pasamos a la siguiente y entonces al final pasamos las respuestas. Buenas noches. No me quedó claro por qué menciona usted que concretamente el Hospicio Cabañas es una muestra del pensamiento. En la parte de la arquitectura, el aporte social no me quedó claro. Gracias. Acá adelante. Buenas noches. Yo estaba pensando hacia el final de la conferencia, si era este horizonte de la eternidad, lo que consideran los jesuitas que es lo fundamental a instituir dentro de las otras culturas. Y con su último comentario, con el que cierra, veo que no es nada más el horizonte de la eternidad, sino este testimonio vivo de respeto y de amor al prójimo que se busca difundir, legitimar y consolidar a través de la construcción en las otras civilizaciones. Ello entonces me supone que mi primer supuesto, que había sido este horizonte a delegar que parte de la eternidad, no es solamente la causa, ¿no?, sino esta idea y esta cosmogonía fundamentada en una doctrina religiosa cristiana que concibe al otro o la alteridad y al respeto y un orden específico, ¿no? Entonces quiero preguntarles, ¿qué es la especificidad o la particularidad que puede dar argumento a esta idea de la alteridad o que resulta característico en el cristianismo respecto a otras culturas u otras formas religiosas? Y específicamente, no tengo yo conocimiento de otras órdenes o congregaciones religiosas o por qué se definen de esa manera. ¿Cuál es este ímpetu cristiano hacia la misión y dónde se puede encontrar? Y más particularmente en los jesuitas. ¿Qué idea de sí mismos tienen como misioneros y delegadores de esta cultura cristiana? Bueno, intentaré hacer una... Sí, entonces, si ya no hay ninguna... creo que hay una última ya para que ya nos puedan retroalimentar. De lo que comentaba y completando un poco lo que decía el señor, la primer señor, yo creo que ha contribuido mucho también la corrupción, tanto hablando de México y de varios países, la corrupción de México y de la corrupción de la iglesia también, para que la gente se haya alejado de todo eso. Y yo siento que lo que está ahorita triunfando un poco más es la ética. La gente se está yendo mucho sobre la ética. No sé usted qué opina de eso. Ok, entonces ya pasaremos. Es claro que cuando la Compañía de Jesús nació, más incluso atrás, es decir, durante 2000 años, durante 1800 años, no, menos quizá, digamos,
durante 1500 años, digamos del siglo V, del siglo V al XVIII, más o menos, del siglo IV, V al XVIII, los cristianos, nuestros abuelos, pensaron que había una manera, es decir, que la iglesia tenía esa responsabilidad de ordenar el mundo, ordenar la cultura y ordenar la vida social. Y pensaban que no había otra manera más que la manera cristiana de organizar las cosas. Entonces fue cuando empezaron a ver que la ciencia y el poder se emancipaban. Fue muy doloroso y muy desgarrador y muy terrible finalmente. Y eso, hay muchas, digamos, para muchos no es algo que no hayamos realmente aceptado. Nos cuesta muchísimo trabajo vernos en el mundo como minoría, como una minoría en donde donde la cultura ya es otra cosa y en donde ese mundo digamos, no muestra ningún signo de necesitar el mensaje evangélico, aparentemente. Entonces, por eso es que el desafío es muy grande de cómo en él, cómo estar presente en una cultura como la actual, en donde aparentemente no hay, en algunos lugares más que en otros, pero no hay demasiados signos de interés. Habría una manera utilitaria, digamos, que fue la que usaron la iglesia primitiva respecto de los bárbaros en el siglo IV, V, VI, VII, que era decir, yo sí sé, yo sí tengo el saber romano. Yo sé cómo se hacen los puentes, yo sé cómo se lleva una contabilidad, yo sé cómo se observan las estrellas, yo sé cómo se escriben unas actas, yo sé cómo se gobierna un municipio. Entonces los bárbaros necesitan ese saber técnico y las conversiones de Clodoveo y hasta Cirilo y Metodio, digamos, o sea, 4 siglos de conversiones son básicamente ese proceso de necesitamos a la iglesia porque necesitamos su saber. De alguna forma es el sistema de los chinos, es el sistema de Ricci, ¿no? Es maravilloso, pero yo llego aquí porque yo sé astronomía, yo sé matemáticas, yo sé hacer relojes que ustedes no saben, yo puedo hacerle al emperador un observatorio astronómico, yo puedo yo puedo revolucionar su pintura y yo puedo revolucionar su cartografía. De alguna forma es la misma fórmula. Ahora, pero quizá la otra estuvo siempre presente, la otra fórmula ha estado siempre presente y es la que nunca hemos perdido, que es la que nos viene dado explícitamente desde el en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros, ¿no? Esa finalmente es la fórmula fundamental para aprender a estar en minoría en una sociedad como esta, ¿no? En la que ciertamente ya entre agnosticismo y ateísmo o cualquier otra fórmula hay un testimonio de caridad que es posible brindar más allá. Ya no es en los saberes tecnológicos, ya no es en la ciencia. Y por un lado es una ventaja, nos deja libres de esa responsabilidad. La iglesia tuvo que cargar con esa responsabilidad tan trabajosa. Imagínense lo que significa, no sé, digamos, el Tratado de Tordesillas, ¿no? La Bula Interchetera, tener que decir qué le toca al rey de Portugal y qué le toca al rey de España en la exploración de América, ¿no? Ese tipo de cosas ya no le tocan a la iglesia. Entonces la iglesia desembarazada de esas tareas, y entonces es algo que tiene que ver quizá con el asunto de la corrupción, es decir, entre menos poder, menos tentaciones. Y entonces, claro, también mucha más vulnerabilidad y mucha más fragilidad.
Pero bueno, esto es quizá la ventaja y la desventaja, ¿no? Esto es probablemente el horizonte, ¿no? En lo que respecta a lo que piensan, es decir, el asunto de la alteridad del cristianismo, me imagino que lo más importante, es decir, lo más revolucionario que el cristianismo aportó en el siglo I, digamos, y por eso pensaba, había puesto la imagen de Pablo y de Pedro como fundadores de este proceso, es esta idea de que la salvación no está, la salvación no, que el horizonte de referencia no está en una familia, sino en la primera vez que hay una noción universal de humanidad. Los griegos tenían una noción étnica de nosotros somos los griegos y somos superiores, y luego esta otra pobre gente que no tienen razón ni ciencia, etc. Ahí están los griegos y los metecos, ¿no? y los persas, que es todavía cosa peor. Y en fin, pero esta noción de la universalidad de los seres humanos es quizá la aportación fundamental. Lo que es curioso es que esta propuesta, que era universalista, acabó convirtiéndose en civilizatoria, en una civilización. Era demasiado pronto. El horizonte romano podía difícilmente concebir un horizonte todavía más abierto que el del imperium de los romanos, ¿no? Entonces, ese es quizá el horizonte, lo propio de esta universalidad, de esta alteridad vista desde el punto de vista cristiano, ¿no? Lo que los jesuitas piensan de sí mismos, no estoy muy seguro, pero aquí tenemos alguno por aquí, así que a lo mejor podemos pues, pedirle que intervenga. Pero en lo que tiene que ver con Cabañas, me refería acá al hospicio porque hicimos una publicación en Artes de México sobre el hospicio, y entonces estuve varios meses con un grupo de amigos revisando la historia del edificio y la historia del obispo, y bueno, no puedo resistir contar esta anécdota. El obispo Cabañas era un hombre que había hecho exámenes o sea, llegó a ser obispo porque pasó exámenes y exámenes y exámenes. Los europeos habían comenzado ya desde el siglo XVIII a tener este sistema meritocrático en la estructura del sistema de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Había que pasar exámenes para ser canónigo y exámenes. Y Cabañas había hecho exámenes y había llegado a un nivel en que podía ser nombrado obispo de una sede americana, y lo nombraron obispo de León, en Nicaragua. Y al mismo tiempo nombraron a otro señor, el monseñor Tristán, pero obispo de Guadalajara. Y se embarcaron ambos al mismo tiempo, más o menos, y el monseñor Tristán llegó un poco más pronto, y de camino a Guadalajara se detuvo en San Juan de los Lagos a visitar a la Virgen, y pasó la noche, y tuvo un achaque, que no sabemos muy bien cuál era, y fue con el farmacéutico local y le recetaron una pócima para unas friegas, ¿no? En Guadalajara se llaman friegas, ¿no? En otros lados se llaman masajes o no sé cómo sea. Y hubo una confusión en la receta, y el señor Tristán se bebió la pócima y se envenenó, se murió. Y entonces el señor Cabañas, que iba ya de camino de León, llegó a la noticia a la Nueva España, a Madrid, y en Madrid le dijo el rey, pues otra cosa importante, el rey nombraba a los obispos, no el papa, el rey los nombraba. Entonces el rey le da la orden de pues, venir a Guadalajara, porque Guadalajara era más importante que León. Y entonces el señor Cabañas, que había hecho examen para ir a León, pues llegó a Guadalajara. Se quedó aquí los siguientes 40 años de su vida, que después hubiera podido terminar una carrera muy brillante, como al final de su vida lo propusieron por obispo de Compostela, de Santiago de Compostela, en España, que es una diócesis espléndida como en términos de carrera, y prefirió quedarse aquí en plena guerra espantosa, la guerra de 1810. Pero en los años 90, desde los años 80, 90 que llegó, comenzó
con este proyecto extraordinario de crear un espacio gigantesco donde al mismo tiempo todos los niños pobres y todos los ancianos y todos los jóvenes, los niños fueran acogidos, los niños que no tienen hogar vivieran, los ancianos que no tienen hogar vivieran y los jóvenes que no tienen dónde aprender un oficio lo aprendieran. Y creó ese espacio. Y ese espacio, es decir, cuando ve uno de esos muros, se ve que están hechos pensando en un gran proyecto que es al mismo tiempo de caridad, de misericordia y de desarrollo social, que son el mismo tipo de textos que uno lee en Clavijero cuando dice, ¿qué haremos para aprovechar el chapopote? Que no sabían para qué serviría en ese tiempo en la zona que es ahora petrolera, ¿no? ¿Qué hacemos para desarrollar la pesca, etcétera? Es decir, esa gente estaba pensando en los siglos del futuro, uno escribiendo, y porque no podía hacer otra cosa, porque estaba expulsado, y el otro desde aquí construyendo el edificio, que gracias a ese edificio ha sido no exactamente lo que Cabañas quiso, pero mucho más y mucho menos. Lo mismo, por eso pensaba en el convento de las monjas de Santa Mónica, ¿no? Es decir, esos muros los hizo gente que pensaba en esa sociedad. Cabañas era un señor que pasó exámenes y se comprometió con esas, tuvo, digamos, un testimonio de un apego de caridad con este lugar y vivió aquí se quedó a morir, pensando en cómo hacer para que esa sociedad tuviera un lugar para proteger a los débiles y desarrollar las capacidades de los que podían desarrollarse, ¿no? A esto me refería con proyecto. Eso es un proyecto de Estado. Eso es el tipo de cosas, eso se llama proyecto de Estado. Cuando hablan de proyectos de nación y de esas cosas, hay que pensar, creo que es el horizonte al que debemos referirnos, ¿no? A eso me refería con Cabañas, ¿no? Bueno, pues creo que con esto. Le brindamos un fuerte aplauso al doctor Alfaro. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.